legal, que son esto que se denominan como decretos leyes. Fíjense ustedes que en cuanto concepto, en cuanto concepto, los decretos leyes son la forma como se exterioriza la actividad jurídica de los gobiernos de facto, es decir, de los gobiernos de hecho. De hecho, también se ha señalado de que sería la actividad jurídica de las dictaduras, abiertamente, porque ustedes comprenderán que en los gobiernos de facto, regularmente el poder legislativo es disuelto o entra en receso. Y entonces, la forma que pasa a adoptar la actividad legislativa es esta, decretos leyes. ¿Vale? Como primera cuestión conceptual. El problema que suscitan los decretos leyes es, bueno, y una vez que se restablece el orden democrático, el orden constitucional, ¿qué es lo que ocurre desde el punto de vista de su validez jurídica, de su validez normativa? Fíjense ustedes que en Chile hemos tenido varios periodos de inestabilidad institucional, por lo menos en el último siglo es dable destacar el periodo que va desde el año 1924 al año 1933, y luego, obviamente, el periodo que va, ¿verdad?, del año 1973 al año 1980. En ambos periodos se dictaron numerosos decretos leyes, pero sin lugar a dudas, en el periodo en que más se dictaron decretos leyes fue en el periodo de la dictadura o el gobierno militar, como quieran llamarlo, me da lo mismo, ¿ya? Donde se dictaron más de 3.600 decretos leyes. Y aquí entonces la pregunta es, bueno, ¿qué valor se le reconoce? ¿Cómo se analiza la situación jurídica, normativa, el valor de estos decretos leyes? Y fíjense ustedes que el año 33, cuando, o más bien el año 34, cuando vuelve el presidente Alessandri a Chile, este designa una comisión dirigida por su hijo, ni más ni menos, encargada de estudiar la eficacia jurídica de los decretos leyes que se habían dictado con anterioridad, es decir, en el periodo que va desde el año 1924 al año 1933. Y fíjense ustedes que esta comisión va a determinar, va a determinar el valor normativo, el valor normativo de estos decretos leyes. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a concluir? Que los decretos leyes no tienen ningún tipo de valor, es decir, aquellos decretos leyes dictados en este periodo de inestabilidad institucional no tienen valor jurídico. No obstante, no obstante, en esa misma comisión existió una posición minoritaria. Y esa posición minoritaria va a efectuar ciertos distingos, ciertos distingos. ¿Qué distingos va a realizar? Va a decir, mire, aquellos decretos leyes que tuvieron por objeto devolver la institucionalidad al país, es decir, que inciden en materias de orden institucional básicas, relevantes, valen como ley. Valen como ley, porque de lo contrario, si es que no se le reconociera el valor de ley, eso sería volver exactamente al estado anterior, ¿verdad?, que ocasionó precisamente esa inestabilidad institucional. En cambio, aquellos decretos leyes que una vez restablecida la normalidad institucional, el Congreso Nacional deroga, modifica, valen como ley porque tácitamente el Poder Legislativo les estaría reconociendo ese
valor o categoría, rango de ley. Y en tercer lugar, los restantes decretos leyes simplemente tendrían un valor reglamentario. Reglamentario, es decir, podrían ser modificados simplemente por la vía de un reglamento. Fíjense ustedes que, pese a que esta posición fue la minoritaria, es finalmente la postura que se adopta para efecto de reconocer eficacia normativa, valor a los decretos leyes. Nos parezca o no nos parezca, pero piensen ustedes que todo nuestro sistema previsional chileno, bien o mal, está regulado en decreto ley 3500. Entonces, no llegar y decir, ok, ahora tenemos nuevamente un Congreso Nacional en funcionamiento, por lo tanto, ese decreto ley 3500 a la basura. ¿Qué hacemos con todo el sistema previsional? Y finalmente, entonces, termina aplicándose, repito, esta teoría que fue minoritaria en esa comisión del año 34, pero termina aplicándose esta posición minoritaria para efectos de reconocerle valor a los decretos leyes. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, el decreto ley tiene un fundamento político, es decir, la razón de ser de su existencia es precisamente el que se dictan por gobiernos de facto, donde no tenemos un Congreso Nacional porque éste ha sido disuelto o está en receso. Pregunta, ¿a quién le corresponde el control de constitucionalidad entonces de estas normas o preceptos legales? Bueno, evidentemente hoy día no es posible regular por medio de decretos leyes, ¿verdad? No es posible, no están previstos ni contemplados en la Constitución. Pero obviamente podría, porque tenemos decretos leyes vigentes, podría producirse la situación en la cual un decreto ley produzca efectos contrarios a la Constitución, lógico. Y ahí es plenamente aplicable artículo 93, número 6 y 93, número 7 de la Constitución. Es decir, nuestro Tribunal Constitucional será el que podrá controlar, ya sea a través de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, control represivo, facultativo y concreto, e incluso podría llegar, ¿verdad?, con posterioridad a declarar inaplicable la norma de un decreto ley, podría con posterioridad perfectamente expulsar, es decir, declarar inconstitucional la norma de un decreto ley, a partir de lo dispuesto en el artículo 93, número 7, es decir, ese control represivo, facultativo y abstracto. O sea, esa es la forma como hoy día podemos controlar la constitucionalidad o cómo se controla la constitucionalidad de los decretos leyes vigentes. Repito, no hay control preventivo, chiquillos, porque obviamente no es posible hoy día en nuestro Estado democrático y constitucional de derecho, no es posible regular por vía de decretos leyes. Por lo tanto, solamente tenemos que partir de la base de que tenemos decretos leyes existentes a los cuales se les ha reconocido el valor jurídico de ley formal, y desde esa perspectiva solamente podría existir un control de constitucionalidad represivo a través de estas atribuciones del TC. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda o consulta respecto de los decretos leyes? ¿No? Muy Profe, breve. Sí, profe, perdón. una consulta. De hecho, no fue eso lo que pasó con esta profesora que quería retirar su dinero de la FP y, si no me equivoco, lo llevó al Tribunal Constitucional. Sí, sí, y que se rechazó, de hecho, el requerimiento, me parece, ¿verdad? Ahí sí que no me acuerdo en qué terminó, pero la parte previa por lo menos. Sí, Creo que la sí, Corte Suprema le dio favor a ella. No estoy segura, pero creo que la Corte lo hizo. me suena, me Profe, suena, era un abogado de Talca, profe, que lo llevó, creo, al Tribunal Constitucional, pero al final falló en contra. Solamente sembró un antecedente como las Cortes Menores. exacto, sí, me suena, disculpen, pero no tengo el caso muy fresco en mi memoria, pero me suena mucho lo que dice Luis. Es decir, que si bien originalmente la Corte de Apelaciones sí permitió el retiro, ¿verdad? Creo que era una persona, una profesora que además estaba enferma con algún tipo de enfermedad terminal, me parece, o algo así, ¿verdad? Y si bien es cierto, la Corte de Apelaciones acoge el recurso de protección y le permite el retiro,
Luego, finalmente, me parece que la Corte Suprema revoca y rechaza el recurso de protección, y de algún modo se llega al Tribunal Constitucional a través de un requerimiento de inaplicabilidad, y el Tribunal Constitucional también rechazó el requerimiento de inaplicabilidad, creo. De hecho, hay un caso efectivamente de la Corte de Apelaciones de Talca, Talca es famoso a nivel nacional por distintas causas, ¿verdad? Ustedes no tuvieron la suerte de nacer en Talca ni de estudiar en la sede de Talca, de la Universidad de Talca, pero bueno, están bastante cercanos, ¿verdad? Porque estudian finalmente en la Universidad de Talca, así que, pero sí, somos una ciudad bastante famosa por la guaguas cambiadas, ¿verdad? Porque entregamos un cuerpo aquí en el Hospital Regional de Talca, es famosísimo, ¿verdad? Porque recientemente se entregó un cuerpo de un fallecido con COVID-19 a los familiares que no eran los familiares de esa víctima. Han escuchado, me imagino, hablar de las viejas cochinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y son cochinas de verdad, hecho sea de paso. Pero bueno, al margen de todo eso, en este caso que ustedes plantean, sí, efectivamente, muchachos, hay un fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que acogía el recurso de protección. De hecho, por ahí tengo una columna, si a alguien le interesa, no es obligatorio. Tengo una columna publicada en diarioconstitucional.cl donde hago un análisis crítico y, por cierto, me parece que es equívoco el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones. Obviamente esto después fue corregido en la Corte Suprema. Ya si alguien quiere buscarlo por ahí, está en diarioconstitucional.cl, en columnistas, ubican a este individuo, está con nombre, Alejandro Cárcamo, con fotografía, ¿verdad? La fotografía no me favorece mucho, pero no importa. Y ahí ustedes pueden encontrar, ¿verdad?, esa columna. ¿Ya? Hay varias columnas de distintas temáticas, pero hay una sobre este tema, si es que a alguien le interesa en concreto el famoso tema de la posibilidad de efectuar retiros de los fondos previsionales anticipadamente, como era el caso de esta profesora. No hay duda su consulta sobre decretos leyes, entonces, ¿no? Bien, vamos para terminar. Lo último que me interesa conversar con ustedes hoy día. Decretos con fuerza de ley. Último precepto legal. Decretos con fuerza de ley. Fíjense ustedes que los decretos con fuerza de ley formalmente son decretos supremos. Son decretos supremos emanados del presidente de la República. Pero que, ojo, versan sobre materias propias de ley. ¿Por qué? Porque existe una delegación de facultades legislativas del Congreso Nacional al presidente de la República. Es decir, es el Congreso Nacional el que, a través de esa ley delegatoria o ley habilitante, le confiere facultades legislativas al presidente de la República. Y así entonces es que el presidente de la República puede dictar decretos con fuerza de ley. Pero desde el punto de vista material, son finalmente decretos supremos, ¿ya? Pero ojo, ojo, tienen rango legal y son, por tanto, normas legales o preceptos legales. Yo digo que desde el punto de vista formal simplemente se expresa en un decreto supremo, pero en términos materiales son una norma o precepto legal. Tienen fuerza de ley, ¿ok? Ahora, los decretos con fuerza de ley, obviamente, a diferencia de los decretos leyes, tienen un fundamento técnico. Tienen un fundamento técnico, es decir, se considera que frente a determinadas materias, el presidente de la República se encuentra en una mejor posición que el Congreso Nacional para regular ciertas materias, repito, que son particularmente técnicas o que requieren de una asesoría mayor, donde el presidente de la República tiene una asesoría técnica superior a la que tiene el Congreso Nacional como órgano colegiado, ¿ya? Por lo tanto, que el fundamento de los decretos con fuerza de ley es técnico. Fíjense ustedes que bajo la Constitución del 25 no se regulaba la posibilidad de que el Congreso Nacional le delegara facultades legislativas al Congreso, perdón, al presidente, y que a partir de ello el presidente pudiera dictar decretos con fuerza de ley sobre materias propias del dominio legal, obviamente, sobre materias propias del dominio legal. No se contemplaba. No obstante, en la práctica, adivinen, el Congreso dictaba leyes donde habilitaba al presidente a dictar decretos con fuerza de ley,
¿Y el presidente qué es lo que hacía? Dictaba decretos con fuerza de ley. Bueno, alguien me dirá, profesor, pero ¿y no, la Constitución no lo permitía? No, no lo permitía. Y por lo tanto la doctrina consideraba que eso era una irregularidad, era una inconstitucionalidad manifiesta, pero en la práctica se hizo siempre. Y finalmente eso terminó siendo reconocido como una costumbre constitucional. Se validó por vía de la costumbre constitucional. Hasta que en la reforma del año 70, imagínense, recién en la reforma del año 70, la Carta del 25, en el famoso pacto de garantías que se hizo antes de que asumiera el expresidente Allende, ahí recién se reconoce esta potestad presidencial de dictar decretos con fuerza de ley previa delegación de facultades legislativas del Congreso. Bueno, hoy día en la Constitución vigente el escenario es totalmente distinto. El artículo 32, número 3, reconoce expresamente esta facultad o atribución presidencial cuando dice que son atribuciones especiales del presidente de la República. Número 3, dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución. Y luego, el artículo 64 regula, es decir, el artículo 64 de la Constitución regula, en definitiva, la forma en que se ejerce esta potestad legislativa delegada. Vamos a revisar el artículo 64, pero antes comentarles de que hay ciertos límites. Es decir, el artículo 64 le establece ciertos límites al presidente de la República en la dictación de estos decretos con fuerza de ley. ¿Qué límites? Primero, límites objetivos, es decir, ciertas materias respecto de las cuales no puede haber delegación de facultades legislativas y por lo tanto no se podrán regular por decretos con fuerza de ley. ¿Cuáles son? Nacionalidad, ciudadanía, elecciones y plebiscito, lo relativo a derechos y garantías constitucionales, lo relativo a derechos y garantías constitucionales, y en quinto lugar, las materias que sean propias de ley orgánica constitucional o de ley de quórum calificado. Repito, nacionalidad, ciudadanía, elecciones y plebiscito, lo relativo a derechos y garantías constitucionales y aquellas materias que sean propias de LOC o de LQC. Imposible que exista una ley delegatoria y por lo tanto el presidente de la República no puede regular a través de decretos con fuerza de ley. Segundo, límites subjetivos. ¿Cómo subjetivos? Ciertos organismos cuyo régimen jurídico no puede ser objeto de una delegación de facultades legislativas y por lo tanto no puede ser regulado por decretos con fuerza de ley. ¿Cuáles? Obviamente, Poder Judicial, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional y Contraloría General de la República. Poder Judicial, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional y Contraloría General de la República. El tercer límite es el límite temporal. ¿Qué límite temporal? Límite máximo que tiene el presidente de la República para dictar un decreto con fuerza de ley cuando se le ha efectuado una delegación de facultades legislativas, límite máximo 1 año. Pero ojo, ese es el límite máximo fijado en la Constitución. Es decir, ¿podría el legislador fijarle un límite menor de tiempo en la ley delegatoria o habilitante? Sí, perfectamente. Lo que no podría hacer la ley delegatoria o habilitante es decir, mire, le fijo 2 años, porque ahí sería inconstitucional, ¿verdad? Pero sí se le podría fijar 9 meses, 8 meses, 6 meses, 5 meses, 3 meses. No hay problema. Si nada se dice, 1 año. Es el límite temporal previsto en el artículo 64. Los invito entonces, chiquillos, que nos vayamos al artículo 64 de la Constitución, para que lo revisemos en conjunto y veamos ahí algunas reglas relevantes.
El presidente de la República podrá solicitar, ojo, ¿quién puede solicitar? El presidente de la República. Es decir, pregunta para ustedes, ¿cómo se iniciará la tramitación de un proyecto de ley delegatoria o habilitante? ¿Cómo se inicia? Si el presidente de la República es el que puede solicitar. Por ¿Mensaje? mensaje. Bien, bien, por mensaje, ¿verdad? Mensaje en el caso de que la iniciativa sea presidencial, moción en el caso que sea parlamentaria, pero acá el que puede solicitarlo es el presidente, por lo tanto, como muy bien nos dice su compañera, ¿verdad? Se inicia por mensaje. El presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso Nacional. Ojo, no se la piden en la Cámara de Diputados ni al Senado, no, al Congreso. Aunque obviamente la Cámara de Origen puede ser una u otra. Da lo mismo, ¿verdad? Cámara de Origen, que el presidente determine, la otra Cámara va a operar como Cámara Revisora. Al Congreso Nacional para dictar disposiciones con fuerza de ley. Repito, si le está pidiendo delegación de facultades al Congreso es porque los decretos con fuerza de ley recaen sobre materias propias del dominio legal. De lo contrario, el presidente podría regularlo a través de la potestad reglamentaria autónoma, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que la petición de delegación de facultades legislativas es para regular materias propias del artículo 63 con los límites que hemos señalado. Entonces, para dictar disposiciones con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año, sobre materias que correspondan al dominio de la ley. Ahí está el límite temporal. Seguimos. Límite objetivo. Esta autorización no podrá extenderse a la nacionalidad, la ciudadanía, las elecciones ni al plebiscito, como tampoco a materias comprendidas en las garantías constitucionales o que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. ¿Vale? Límites subjetivos ahora, fíjense. La autorización no podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del Poder Judicial, del Congreso Nacional, del Tribunal Constitucional, ni de la Contraloría General de la República. ¿Se dan cuenta? Ahí están los límites subjetivos. Ahora bien, la ley que otorgue la referida autorización señalará las materias precisas sobre las cuales recaerá la delegación. El legislador debe señalar las materias precisas sobre las cuales recaerá la delegación y podrá establecer o determinar las limitaciones, restricciones y formalidades que estime convenientes. Es decir, el legislador puede, a través de la ley delegatoria o habilitante, diríamos, delimitar, condicionar la forma en que el presidente de la República dictará el decreto con fuerza de ley, porque debe precisar las materias sobre las cuales recae y puede establecer o determinar todo tipo de limitaciones, restricciones y formalidades. En la ley delegatoria o habilitante. Sigo. Ojo con esto, porque lo que viene a continuación es la única situación en la cual el presidente de la República no requiere de delegación de facultades legislativas. ¿Por qué? Porque la Constitución lo autoriza, lo habilita directamente para dictar decretos con fuerza de ley. ¿Qué casos? Para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, el presidente de la República queda autorizado, directamente por la Constitución, queda autorizado para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes cuando sea conveniente para su mejor ejecución. En ejercicio de esta facultad podrá introducirle los cambios de forma que sean indispensables, sin alterar en caso alguno su verdadero sentido y alcance, obviamente. Típico, muchachos, que tenemos una ley, ¿verdad?, donde con el tiempo se deroga desde el artículo 10 al 15, se deroga el 20, el 26, el 35, el 40, el 45, el 80, y después más encima el legislador empieza a reformar esa ley y le incorpora el artículo 10A, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 10, imagino que han visto esas leyes. Es un despelote y un desorden tremendo. ¿Qué es lo que podría hacer el presidente? Dicto el texto refundido, coordinado y sistematizado de esa ley, y por ejemplo ordeno sistemáticamente sus normas.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto, ningún problema. Pero en ningún caso puede alterar la sustancia, el contenido, el sentido y alcance de las normas. Solo aspectos formales. ¿Vale? Ahora bien, seguimos con la lectura, pero me voy a saltar el inciso siguiente. Lo voy a dejar para el final. Vamos al último inciso. Los decretos con fuerza de ley estarán sometidos en cuanto a su publicación, vigencia y efectos a las mismas normas que rigen para la ley. O sea, deben ser promulgados, deben ser publicados en cuanto a sus efectos y a su vigencia, igual que una ley. ¿Sí? Control. ¿Quién controla la constitucionalidad e incluso la legalidad, en este caso, ¿verdad?, del decreto con fuerza de ley? En primer lugar, la Contraloría General de la República. Fíjense, por favor, lo que dice el inciso penúltimo del artículo 64. A la Contraloría corresponderá tomar razón de estos decretos con fuerza de ley. La toma de razón es un control, debiendo rechazarlos, es decir, representarlos cuando ellos excedan o contravengan la autorización referida. ¿Qué autorización? La ley delegatoria o la ley habilitante. Alguien me podría decir, profesor, se equivocó porque aquí solamente dice cuando exceda, es decir, vaya más allá de lo que dice la ley delegatoria, o la contravenga, es decir, cuando vaya en contra de lo que dice la ley delegatoria. Entonces el control es solo de legalidad. ¿De dónde saca usted que la Contraloría controla la constitucionalidad? Porque si ustedes se van al artículo 99, por favor, váyanse al 99 de la Constitución, dentro de Contraloría, fíjense por favor lo que señala el artículo 99, inciso segundo. Corresponderá asimismo al Contralor General de la República tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos excedan la ley delegatoria, perfecto, contravenga la ley delegatoria, perfecto, o sean contrarios a la Constitución. ¿Ok? Entonces controla constitucionalidad y también legalidad. Entonces, el presidente de la República dicta un decreto con fuerza de ley y tiene que remitirlo previamente a la Contraloría General de la República a fin de que el Contralor tome razón de él. ¿Qué opciones tiene el Contralor? Que tome razón. Es decir, el decreto con fuerza de ley se encuentra ajustado a la Constitución y a la ley delegatoria. Perfecto. La opción intermedia es que tome razón con alcance, es decir, cuando tiene ciertos vicios menores, muchachos, vicios que no tienen mayor trascendencia, la Contraloría toma razón y le dice, en el futuro, presidente, ojo, corrija A, B, C, D, ¿vale? Pero vicios menores. La otra opción que tiene el Contralor es que, si estima que es contrario a la Constitución, o si estima que contraviene la ley delegatoria o que exceda la ley delegatoria, debe representarlo. Representarlo. Y si lo representa, ¿qué alternativa tiene el presidente? Bueno, obviamente el presidente podría, si está dentro de plazo, podría retirar el DFL, ajustarlo a la representación de la Contraloría y reingresarlo, para que la Contraloría tome razón, porque se supone que el presidente lo va a ajustar a los términos de la representación, ¿cierto? Va a corregir aquello que se cuestionó por la Contraloría. Pero ¿qué pasa si el presidente dice, no, yo no estoy de acuerdo con el Contralor, mi decreto con fuerza de ley es ajustado a la Constitución? Ojo, no puede insistir ante la Contraloría. ¿Pero qué puede hacer? Remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional. Miren lo que dice el 99, inciso tercero, en la parte pertinente. Nos dice, si la representación tuviere lugar con respecto a un decreto con fuerza de ley por ser contrario a la Constitución, el presidente de la República no tendrá la facultad de insistir ante el Contralor. Y en caso de no conformarse con la representación de la Contraloría, deberá remitir los antecedentes al Tribunal Constitucional dentro del plazo de 10 días
a fin de que éste resuelva la controversia. O sea, que se resuelve, que en el fondo se pronuncie, ya sea en favor de la posición del Contralor, y ahí no va a haber norma en ese decreto con fuerza de ley, o sea, esa norma que está representada por inconstitucionalidad no va a entrar en vigor, o al revés, el Tribunal Constitucional puede reconocerle o darle la razón, más bien dicho, al presidente de la República, y en ese caso, obviamente va a dictar sentencia acogiendo el requerimiento del presidente. Y entonces, ¿quién más incide en control de constitucionalidad de los DFL? El Tribunal Constitucional, ¿verdad? Vámonos entonces al Tribunal Constitucional. ¿Qué atribuciones? ¿Dónde? Artículo 93, número 4. Son atribuciones del Tribunal Constitucional 4. Resolver las cuestiones que se susciten sobre la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley. Y si ustedes siguen avanzando en el artículo 93, al final nos dice, en el caso del número 4, la cuestión podrá ser planteada por el presidente de la República dentro del plazo de 10 días, cuando la Contraloría rechace por inconstitucional un decreto con fuerza de ley, ¿cierto? El presidente tiene la legitimación activa para decirle, Tribunal Constitucional, pronúnciese. Pero cuidado, porque también podría pasar lo inverso. Es decir, que la Contraloría tome razón y que el Congreso sea el que diga, es inconstitucional. ¿Por qué el Contralor tomó razón? Y entonces, miren lo que nos dice acá en la Constitución. También podrá ser promovida por cualquiera de las cámaras, Senado o Cámara de Diputados, o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, en caso de que la Contraloría hubiere tomado razón de un decreto con fuerza de ley que se impugne de inconstitucional. Este requerimiento deberá efectuarse dentro del plazo de 30 días contados desde la publicación del respectivo decreto con fuerza de ley, porque ahí las cámaras se van a enterar, desde la publicación, ¿verdad? Se van a enterar del contenido del DFL. 30 días contados desde la publicación del DFL. ¿Se entiende? ¿Sí? Puede pedirlo el presidente de la República en el evento de que la Contraloría lo represente por inconstitucional dentro de un plazo de 10 días, o también cualquiera de las cámaras o una cuarta parte de sus miembros dentro de un plazo de 30 días contados desde la publicación del DFL, para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Obviamente aquí entonces este control que le corresponde al TC es facultativo, ¿verdad? Tiene que ser requerido, facultativo, es abstracto, la constitucionalidad se analiza en abstracto, y puede ser preventivo en caso de que lo requiera el presidente, o va a ser represivo en el caso de que lo requiera cualquiera de las cámaras o una cuarta parte de sus miembros, ¿cierto? Ahí va a ser represivo porque ya va a estar publicado el decreto con fuerza de ley. ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, vale. Además, obviamente el Tribunal Constitucional puede controlar constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley conforme al artículo 93, número 6, obvio, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, ¿cierto? Si es que un decreto con fuerza de ley que se encuentra vigente es un precepto legal, y si se encuentra vigente y aplicado a un caso concreto puede producir efectos contrarios a la Constitución, obviamente el juez o cualquiera de las partes puede pedir el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y fíjense ustedes el número 7. También podría con posterioridad, si es que ya la inconstitucionalidad, o sea, si es que no hay interpretación posible, compatible con la Constitución, también podría solicitarse la declaración de inconstitucionalidad, en virtud del artículo 93, número 7. Ahí está el control de constitucionalidad de los DFL. ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos, respecto de esto? ¿No?
Bien. A ver. Ya, lo vamos a dejar hasta acá. Ya lo vamos a dejar hasta acá. Les voy a pedir, eso sí, por favor, estamos terminando media hora, un poquito más incluso hoy día. Esta clase creo que termina a las 6:30, estamos terminando incluso un poquito antes de media hora del término, ¿ya? Pero estamos bien en el avance de los contenidos, por eso estoy tranquilo, más que este curso es anual y tenemos tiempo, ¿ya? Lo que sí les voy a pedir, por favor, como trabajo autónomo, que ya se los pedí la semana pasada, de hecho, ¿ah? O sea, no voy a innovar en lo que les voy a pedir, pero para aquellos que no lo hayan hecho, por favor, lean, terminen de leer el apunte de, o sea, de principio de legalidad y fuentes, sobre todo la parte fuentes, porque la próxima semana vamos a entrar ya finalmente a revisar normas o preceptos reglamentarios y vamos a terminar ahí con fuentes. Espero podamos hacer un taller sí, espero podamos hacer un taller, yo creo que lo vamos a hacer el viernes en la tarde, a última hora, se los voy a dejar como trabajo autónomo sobre fuentes, y ya vamos a entrar en nuestra tercera unidad temática, que será organización de la administración del Estado. ¿Vale? ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos? ¿No? Profe, yo tengo una duda. En el Diga. caso de que el Congreso no, o sea, el Congreso tiene permitido no habilitar al presidente mediante una ley, o sea, mediante la ley, ¿se entendió? Sí, claro, sí. Pues. Si piensa usted que el proyecto de ley delegatorio habilitante se presenta por mensaje. Por lo tanto, es una ley. Es decir, profesor, ¿podría el Congreso, en definitiva, rechazar la aprobación de esa ley y, en definitiva, entonces, negarle la delegación de facultades legislativas al presidente? Perfectamente. Si no se cuenta con los quórum y, en definitiva, en el proceso de formación de la ley, no se cuenta, repito, con los quórum y termina siendo rechazado en el Congreso el proyecto de ley, obviamente el presidente no va a poder dictar decreto con fuerza de ley en esas materias. ¿Sí? Sí, profe, gracias. De nada. Muchachos, dicho sea de paso, la ley delegatoria o ley habilitante se somete a los mismos trámites de aprobación, o si ustedes quieren, al mismo proceso de formación de cualquier ley, Y obviamente el presidente de la República también interviene en ese proceso de formación de esa ley con sus facultades de colegislador, es decir, participa en la discusión de manera indirecta a través de sus ministros de Estado, puede presentar urgencias a la tramitación de ese proyecto de ley, puede vetar, es decir, formular observaciones, etcétera. O sea, tiene todas las atribuciones como colegislador que es, al igual que la tramitación de cualquier proyecto de ley. Se rige por las mismas reglas de formación de la ley. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda o consulta antes de terminar? ¿No? Ya. Bueno, por favor, lean el apunte, les va a ser bien hacerlo porque el día de mañana cuando tengan que estudiar para la prueba, que quiero tener prueba más o menos en un mes más, nuestra primera prueba solemne, les va a ser más familiar el texto, el apunte, que ponerse a estudiar todo desde cero al momento de la prueba, ¿ya? Así que cumplan con esa mínima tarea autónoma que les estoy pidiendo, que les va a tomar, ¿cuánto? 20 minutos, 25 minutos, háganlo el fin de semana, en la noche, cuando estén aburridos, quieran dormir, bueno, ideal como somnífero, ¿verdad? Lean Derecho Administrativo. No, mentira, es apasionante, muchachos. Bueno, para mí. Ya, no los lateo más, que tengan un excelente fin de semana, que descansen y nos volvemos a encontrar el próximo día jueves a las 8:30 de la mañana. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, Chao, profe, que chao, esté profe, bien. gracias. Cuídese. Profe. Chao, Gracias, profe. hasta luego. Gracias, que estén bien.